Estamos grabando, gente de YouTube, seguirme en Twitch, si no Diosito os hace daño. Y hoy vamos a empezar, mejor dicho, la conquista del pan de Piotr Kropotkin, ¿vale? De nuestro querido Peter, si no me equivoco, Pierre, si no me equivoco, Pedro, si no me equivoco, Kropotkin, ¿vale? La conquista del pan, pues un libro que me leí de joven, pero me lo leí eh, impreso desde el ordenador, y que pues ahora tenemos en esta edición de Penguin Clásicos, y vamos a ver qué nos cuenta nuestro Tito Kropotkin. Recordad, Kropotkin pues este libro es un clásico del anarquismo ruso y del comunismo libertario, escrito en 1892 por Kropotkin, el príncipe anarquista, que es una contradicción, porque ser príncipe significa que estás por encima de los demás, no tiene nada que ver con el anarquismo, ¿verdad? ¡Wow! Ahí está la contradicción, acabo de descubrir el mundo, acabo de destrozar el anarquismo entero, madre mía, madre mía, madre mía, me pueden llamar, me pueden dar el premio Nobel de la Paz. Tengo mi boli para subrayarme cositas que me resulten muy interesantes y podemos debatir sobre cada una de las cuestiones que aparezcan en este libro, ¿no? Así que vamos allá, vamos a empezar con la conquista del pan, capítulo 1, nuestras riquezas. La humanidad ha avanzado mucho desde aquellas remotas edades en las cuales el hombre, moldeando en sílex herramientas rudimentarias, vivía de los azares de la caza y no dejaba a sus hijos más herencia que un refugio bajo las rocas, toscos utensilios de piedra en la naturaleza, inmensa, incomprendida, terrible, contra quien tenían que luchar para proteger su precaria existencia. Sin embargo, durante ese confuso periodo de miles y miles de años, el ser humano acumuló tesoros inauditos, roturó el suelo, desecó los pantanos, abrió senderos en los bosques, trazó caminos, edificó, inventó, observó, razonó. Creó instrumentos complejos, le arrancó sus secretos a la naturaleza, dominó el vapor, por lo que, al nacer, el hijo del hombre civilizado dispone de un capital inmenso acumulado por sus predecesores. Y ese capital le permite obtener ahora, mediante su trabajo y el de otros, riquezas que superan con creces las fantasías orientales de los cuentos de las 1001 noches. Bien, en este párrafo introductorio aparece una cuestión que es muy importante que tengamos en cuenta, que son las ideas de la ilustración, ¿vale? Ideas de la ilustración, ¿no? Y aparece una de las mayores ideas de la época de la ilustración, que es el control de la naturaleza. Cuando dice, por ejemplo, que le arrancó, ¿vale?, sus secretos a la naturaleza, ¿no? O que dominó el vapor. Y entonces aparece el hijo del hombre civilizado. Antes no lo éramos, ¿no? Esta idea sí que está ligada a casi todas las ideologías, sobre todo que nacieron en esa época, ¿no? La ilustración pues permeó cada una de ellas, y cada una de ellas interpretó las ideas que la ilustración propagaba de una manera diferente, ¿no? El suelo está en parte roturado, listo para recibir un cultivo inteligente y semillas ya seleccionadas, para engalanarse con cosechas abundantes, más de las necesarias para satisfacer las demandas de la población. Se conocen ya los medios de cultivo. En el suelo virgen de las praderas de América, 100 hombres, ayudados por poderosas máquinas, producen en pocos meses el trigo necesario para que puedan vivir 10.000 personas durante un año. Donde el hombre quiere duplicar, triplicar, centuplicar sus productos, forma el suelo, da a cada planta los cuidados que requiere y obtiene prodigiosas cosechas. Y mientras que en otra época el cazador tenía que moverse en una superficie de 100 kilómetros cuadrados a fin de encontrar alimento para su familia, el hombre civilizado hace crecer con menos esfuerzo y mayor seguridad en una 10.000ª parte de ese espacio todo lo que necesita para que vivan los suyos. Aquí se ve el progreso y también positivismo. Sí, de nuestro querido Comte, ¿no? Aquí aparece también un poquito de ese positivismo. El clima ya no representa un obstáculo, aparece ese control de la naturaleza que decíamos antes. Cuando no hay sol, el hombre lo reemplaza por calor artificial. Más adelante producirá también luz que activará el crecimiento de la vegetación. Con vidrios y tubos conductores de agua caliente, cosecha en un espacio dado 10 veces más productos de los que antes conseguía.
Resultan aún más asombrosos los prodigios realizados en la industria, con esos seres inteligentes que son las máquinas modernas, fruto de 3 o 4 generaciones de inventores, la mayoría desconocidos. 100 hombres fabrican con qué vestir a 10.000 hombres durante 2 años. En las minas de carbón bien organizadas, 100 hombres extraen cada año suficiente combustible para calentar a 10.000 familias en un clima riguroso. Y no hace mucho, vimos surgir en pocos meses una ciudad maravillosa en el campo de Marte, sin que hubiera la menor interrupción en el ritmo de trabajo de los obreros franceses. Y si bien es cierto que en la industria, en la agricultura y en el conjunto de nuestra organización social, la labor de nuestros antepasados solo beneficia a un reducido número de personas, no es menos cierto que la humanidad entera podría disfrutar de una existencia de riqueza y lujo utilizando únicamente los siervos de hierro y de acero que posee. Estaba leyendo un libro que se llama Trabajo, de la editorial Debate, que es del autor es James Zuzar o algo así. A ver, os lo voy a poner en el chat. Es que no me acuerdo del nombre, ¿no? Entonces, pues para decirlo con exactitud, porque aparece ahí una cuestión muy interesante que tiene que ver con Keynes, ¿vale? Con el economista estadounidense John Maynard Keynes, que fue uno de los que propició pues las políticas del New Deal, ¿vale? Los que teorizó sobre la cuestión de la demanda, de que el Estado debía de insuflar dinero para garantizar, pues, para hacer circular la economía y todas estas cuestiones, ¿no? Bueno, no encuentro el libro, bueno, se llama Trabajo, ¿vale? Editorial Debate, pues habla de él y habla también de lo mismo, ¿no? John Maynard Keynes creía también que la tecnología iba a hacer posible que nosotros nos desentendiéramos del trabajo, ¿no? Y que nos facilitaría mucho más la vida. Vemos muchos años antes que Kropotkin también cree lo mismo, cuando dice que no es menos cierto que la humanidad entera podría disfrutar de una existencia de riqueza y lujo utilizando únicamente los siervos de hierro y de acero que posee. Se refiere a las máquinas que hablaba anteriormente, ¿no? Vemos esta idea de que las máquinas no son un problema de que nos quiten trabajo, sino que, bien utilizadas, podrían incluso ayudarnos a sobrellevar la dura carga de la vida, ¿no? Y conseguir que vivamos mucho mejor y que disfrutemos de una vida ociosa, ¿no? Basándonos solamente en el hedonismo y el disfrute, que al fin y al cabo creo que es de lo que se trata y de que todos queremos, ¿no? Dice lo siguiente: somos ricos, muchísimo más de lo que creemos, ricos por lo que ya poseemos, aún más ricos por lo que podemos conseguir con los instrumentos actuales, infinitamente más ricos por lo que podríamos obtener de nuestro suelo, de nuestras manufacturas, de nuestra ciencia y de nuestros conocimientos técnicos, si se aplicasen con el fin de procurar el bienestar de todos. Vemos también este positivismo, esta idea de la ilustración del progreso constante, ¿no? Y que todo progreso es mejor, cosa que la historia nos ha enseñado que no es cierto, ¿no? Somos ricos en las sociedades civilizadas. Aparece aquí, muy interesante, la distinción entre lo civilizado y lo salvaje, ¿no? Y aparece, y lo leeréis, si leéis textos de civilizado versus lo salvaje. Si leéis textos de esta época aparecerá mucho la palabra civilizado, porque más o menos su uso, no sé si nació aquí, en esta época, en el siglo XVII, finales del XVII, principios del XIX, no, principio, hostia, estoy yo, el XIX, principios del XX, pero sí que su uso se generalizó, ¿no? La palabra civilizado para designar el progreso. Entonces, ¿por qué vemos tanta miseria a nuestro alrededor? ¿Por qué ese trabajo penoso y embrutecedor de las masas? ¿Por qué esa inseguridad del mañana, incluso para el trabajador mejor retribuido, a pesar de las riquezas heredadas del ayer y de los poderosos medios de producción que darían a todos el bienestar a cambio de algunas horas de trabajo cotidiano? Ojito a esto, ¿vale? Estas preguntas, a que son muy actuales, sobre todo, bueno, por lo menos los que vivimos en España, hay preguntas que sí que son actuales, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué esa inseguridad del mañana, incluso para el trabajador mejor retribuido, a pesar de las riquezas que tenemos, ¿no?
Son preguntas que incluso nos tendríamos que hacer hoy, ¿no? Y que nos la hacemos. Los socialistas lo han dicho una y otra vez hasta la saciedad e insisten en ello cada día, demostrándolo con argumentos tomados de todas las ciencias, porque todo aquello que es necesario para la producción, el suelo, las minas, las máquinas, las vías de comunicación, los alimentos, la vivienda, la educación, el saber, ha sido acaparado por algunos en el transcurso de esta larga historia de saqueos, éxodos, guerras, ignorancia y opresión en que ha vivido la humanidad antes de aprender a domar las fuerzas de la naturaleza. Porque estos, amparándose en pretendidos derechos adquiridos en el pasado, se apropian hoy de 2/3 del producto del trabajo humano, dilapidándolo del modo más insensato y escandaloso, porque reduciendo las masas al punto de no tener con qué vivir un mes o una semana, permiten al hombre trabajar únicamente si éste consiente que le quiten la parte del león, porque le impiden producir lo que necesita y le fuerzan a producir, no lo necesario para los demás, sino lo que mayores beneficios promete al acaparador, ¿no? Aquí vemos pues la tensión entre capital y trabajo, ¿no? Que también aparece aquí. En esto reside el socialismo. Veamos el caso de un país civilizado. Talaron los árboles que antaño lo cubrían, se desecaron los pantanos, se saneó el clima, ya es habitable. El suelo, que en otros tiempos solo producía plantas silvestres, suministra hoy ricas mieses. Las formaciones rocosas que sobresalen sobre los valles del mediodía francés forman terrazas por donde trepan las viñas de dorado fruto. Plantas silvestres que antes solo daban frutos ásperos o raíces no comestibles han sido transformadas por reiterados cultivos en sabrosas hortalizas, en árboles cargados de frutas exquisitas. Miles de caminos pavimentados y vías férreas surcan la tierra. Horadan las montañas. En las primitivas gargantas de los Alpes, del Cáucaso y del Himalaya silba la locomotora. Los ríos se han hecho navegables. Las costas, sondeadas y esmeradamente reproducidas en mapas, son de fácil acceso. Puertos artificiales, trabajosamente hechos y resguardados contra los furores del océano, dan refugio a los buques. Se han perforado las rocas con pozos profundos. Laberintos de galerías subterráneas se extienden ahí donde hay carbón que sacar o minerales que recoger. En todos los puntos donde se entrecruzan caminos han brotado y crecido ciudades, que contienen todos los tesoros de la industria, de las artes y de las ciencias. Generaciones enteras, nacidas y muertas en la miseria, oprimidas y maltratadas por sus patrones, extenuadas por el trabajo, han legado esta enorme herencia al siglo XIX. Durante miles de años, millones de seres humanos han trabajado aclarando bosques, desecando pantanos, abriendo caminos y construyendo diques. Cada hectárea de suelo que labramos en Europa ha sido regada con el sudor de muchas razas. Cada camino tiene una historia de servidumbre personal, de trabajo sobrehumano, de sufrimientos del pueblo. Cada legua de vía férrea, cada metro de túnel han recibido su porción de sangre humana. Los pozos de las minas conservan aún frescas en la roca las muescas hechas por el brazo del barrenador. De uno a otro pilar pueden señalarse las galerías subterráneas por la tumba de un minero, arrebatado en la flor de la edad por el fuego del grisu, los hundimientos o las inundaciones. Y fácil es adivinar cuántas lágrimas, privaciones y miserias sin nombre ha costado una de esas tumbas a la familia que vivía con el exiguo salario del hombre enterrado bajo los escombros. Las ciudades, conectadas entre sí con vías férreas y líneas de navegación, son organismos que han vivido siglos. Cavad su suelo y encontraréis hiladas superpuestas de calles, casas, teatros, circos y edificios públicos. Profundizad en su historia y veréis cómo la civilización de la ciudad, su industria, su genio han crecido y madurado lentamente por el concurso de todos sus habitantes, antes de llegar a ser lo que son hoy. Y aún ahora, el valor de cada casa, de cada taller, de cada fábrica, de cada almacén solo es producto de la labor acumulada de millones de trabajadores sepultados bajo tierra, y se mantiene únicamente por el esfuerzo de legiones de hombres que habitan en ese punto del globo. Cada uno de los átomos de lo que llamamos la riqueza de las naciones adquiere su valor por el hecho de formar parte de ese inmenso todo. Creo que la riqueza de las naciones se refiere al libro de Adam Smith, pero no me hagáis mucho caso porque no lo recuerdo muy bien, pero creo que sí. Creo que sí. ¿Qué sería de las dársenas de Londres o de los grandes almacenes de París de no encontrarse situados en esos grandes centros del comercio internacional? ¿Qué sería de nuestras minas, de nuestras fábricas, de nuestros astilleros y de nuestras vías férreas sin el cúmulo de mercaderías transportadas cada día por mar y por tierra? Millones de seres humanos han trabajado para crear esta civilización de la que hoy nos vanagloriamos. Otros millones, diseminados por todos los rincones del globo, trabajan para sostenerla.
Sin ellos, dentro de 50 años no quedarían más que escombros. Aquí aparece pues la sensación de colectividad, ¿no? De la importancia del colectivo, ¿no? Que yo me lo apunto todo esto porque esto es perfecto para el análisis. Importancia del colectivo. Esta lectura va a ser sosegada, tranquila y vamos a hablar bastante, creo yo, de las cosas que aparecen en el libro. Incluso el pensamiento y la invención son hechos colectivos. Lo que decía, es que soy un genio. Madre mía, madre mía. Échate flores. Producto del pasado y del presente. Miles de inventores, conocidos o no, muertos en la miseria, han creado esas máquinas en las cuales el hombre admira su genio. Este colectivo, además, tiene una característica muy interesante, que es que no solo existe en el presente, sino que es un colectivo universal, ¿vale? Voy a apuntármelo, que se refiere al colectivo universal. Lo que plantea hasta aquí Kropotkin es que nos está argumentando la existencia de una historia de lo colectivo, ¿no? De un colectivo que ha estado durante toda la historia trabajando y creando y dando y ayudándonos a vivir lo que vivimos ahora, ¿no? En este tiempo, es decir, en las ciudades donde estamos, los coches que tenemos, todo eso ha sido trabajado con muchas veces con la sangre y el sudor por otros colectivos, por el colectivo, en este caso él nos dirá más tarde, de los trabajadores, ¿no? Uy. Miles de escritores, poetas y pensadores han trabajado para elaborar el conocimiento, extinguir los errores y crear esa atmósfera de pensamiento científico sin la cual no habría aparecido ninguna de las maravillas de nuestro siglo. Pero esos millares de filósofos, poetas, sabios e inventores, ¿acaso no se inspiraron también en la labor de los siglos anteriores? ¿No fueron durante su vida alimentados y sostenidos, tanto en lo físico como en lo moral, por legiones de trabajadores y artesanos de todas clases? ¿No adquirieron su fuerza impulsiva en aquello que les rodeaba? En efecto, el genio de un Seguin, de un Mayer y de un Grove ha hecho más por desarrollar la industria que todos los capitalistas del mundo. Pero estos mismos genios son hijos de la industria igual que de la ciencia, porque ha sido necesario que miles de máquinas de vapor transformasen año tras año, a la vista de todos, el calor en fuerza dinámica y esta fuerza en sonido, en luz y en electricidad, antes de que esas inteligencias geniales llegasen a proclamar el origen mecánico y la unidad de las fuerzas físicas. Y si nosotros, los hijos del siglo XIX, hemos comprendido al fin esta idea y hemos sabido aplicarla, es también porque estábamos preparados para ello por la experiencia cotidiana. También los pensadores del siglo pasado la habían entrevisto y enunciado, pero no acabaron de comprenderla, porque el siglo XVIII no creció, al contrario que nosotros, junto a la máquina de vapor. Pensemos en las décadas que habrían transcurrido desconociendo esa ley que nos ha permitido revolucionar la industria moderna si Watt no hubiese encontrado en Soho a trabajadores hábiles para construir con metal sus planes teóricos, perfeccionar todas sus partes y crear por fin el vapor, aprisionándolo dentro de un mecanismo completo para hacerlo más dócil que el caballo, más manejable que el agua, convertirlo, en una palabra, en el alma de la industria moderna. Watt es el inventor, o uno de los inventores, mejor dicho, de la maquinaria que funciona por vapor de agua. Cada máquina tiene la misma historia: noches en blanco y miseria, desilusiones y alegrías, mejoras parciales halladas por varias generaciones de obreros desconocidos que han añadido a la invención primitiva esas pequeñas aportaciones, sin las cuales permanecería estéril la idea más fecunda. Aún más, cada nueva invención es una síntesis resultante de 1000 inventos anteriores en el inmenso campo de la mecánica y de la industria. Muy interesante esto, ¿vale? Que nos está contando, aunque parezca que no, porque no solo existe un colectivo universal, ¿vale? Sino que también existe, y lo vamos a apuntar así, una idea colectiva y universal. No solo están los que hacen el trabajo, sino también los que piensan. Y los que piensan han llegado a ciertas conclusiones gracias a que pensamientos anteriores han existido sobre el tema que estén pensando. Es decir, existe una idea colectiva que, además de ser colectiva, de pertenecernos a todos, es también universal. Es decir, que
no está constreñida por la historia, sino que simplemente su proceso es ahistórico. Ciencia e industria, conocimiento y aplicación, descubrimiento y realización práctica que conducen a nuevas invenciones, trabajo intelectual y trabajo manual, la idea y la labor de los brazos, todo se entrelaza. Cada descubrimiento, cada progreso, cada aumento de la riqueza de la humanidad tiene su origen en el conjunto del trabajo manual e intelectual del pasado y del presente. Entonces, ¿con qué derecho puede nadie apropiarse la menor partícula de ese inmenso todo y decir esto es mío y no vuestro? Y aquí aparece la crítica a la propiedad privada, ¿no? Si todo es universal, si todo es colectivo, ¿con qué derecho alguien se lo apropia para sí mismo? Es lo interesante, ¿no? Porque él mismo nos dice, y lo estoy subrayando, cada descubrimiento, cada progreso, cada aumento de la riqueza de la humanidad tiene su origen en el conjunto del trabajo manual e intelectual del pasado y del presente. Es decir, tiene su origen en el colectivo e idea colectiva universal. Porque pertenece al pasado y al presente. Y pertenecerá y hará futuro, ¿no? Por eso es universal. Pero sucedió que, desde el principio de la humanidad, todo cuanto permite al hombre producir y acrecentar sus fuerzas productivas fue acaparado por unos cuantos. Algún día tal vez contemos cómo ocurrió. Por ahora nos basta con constatar este hecho y analizar las consecuencias. El suelo, que precisamente obtiene su valor de las necesidades de una población que crece sin cesar, pertenece hoy a minorías que pueden impedir e impiden al pueblo cultivarlo, o bien no le permiten cultivarlo según las necesidades modernas. Vemos que el valor del suelo, ¿vale?, viene determinado por la necesidad de una población. Es decir, que el suelo tendrá más o menos valor dependiendo de las necesidades que la población tenga del mismo. Las minas, que representan el trabajo de muchas generaciones y cuyo valor proviene de las necesidades de la industria y de la densidad de población, las minas vemos que su valor proviene de lo que necesite la industria y del número de habitantes. Pertenecen también a unos pocos, y esos pocos limitan la extracción del carbón o la prohíben en su totalidad, si pueden colocar sus capitales en otra actividad más ventajosa. También la maquinaria es propiedad solo de unos cuantos, y si por ejemplo una máquina es fruto incontestable de los perfeccionamientos aportados por 3 generaciones de trabajadores, seguirá perteneciendo a algunos patronos. Y si los nietos del inventor que construyó hace 100 años la primera máquina de hacer encaje se presentasen hoy en una manufactura de Basilea o de Nottingham y reclamasen sus derechos, les gritarían: «Marchaos de aquí, esta máquina no es vuestra», y si quisieran tomar posesión de ella, los fusilarían. ¿Vale? La maquinaria vemos que está sujeta a esa idea y esa colectividad universal. Los ferrocarriles, que no serían más que inútil hierro viejo sin la densa población de Europa, sin su industria, su comercio y sus intercambios, pertenecen a algunos accionistas, ignorantes quizá de dónde se encuentran las vías comerciales que les aportan rentas superiores a las de un rey de la Edad Media. Y si los hijos de aquellos que murieron a millares cavando las trincheras y abriendo los túneles se reuniesen un día y fueran andrajosos y hambrientos a pedir algo de comer a los accionistas, se encontrarían frente a las bayonetas y a la metralla para dispersarlos y defender los derechos adquiridos. Entre comillas esta palabra, ¿no? Si me permitís, voy a echar un traguito de agua y seguimos. Muy interesante, muy didáctico. Y así es como todos ustedes se convertirán en anarquistas. Así de fácil. ¿Qué os parece la idea? En virtud de esta organización monstruosa, cuando el hijo del trabajador entra en la vida, no haya campo que cultivar, máquina que conducir, ni mina que acometer con el zapapico, sino cede a un patrón la mayor parte de lo que él produzca. Tiene que vender su fuerza de trabajo por una ración mezquina e incierta. Su padre y su abuelo trabajaron en desecar aquel campo, en edificar aquella fábrica, en perfeccionar las máquinas. Han trabajado haciendo pleno uso de sus fuerzas. ¿Acaso se puede dar más que eso? Pero han venido a este mundo más pobres que el último de los salvajes.
Para poder cultivar ese campo, tiene que ceder la cuarta parte del producto a su patrón y otra cuarta parte al gobierno y a los intermediarios. Y ese impuesto que debe pagar al Estado, al capitalista, al patrón y al negociante, crecerá sin cesar. Si se dedica a la industria, se le permitirá que trabaje a condición de no recibir más que el tercio o la mitad del producto, siendo el resto para aquel a quien la ley reconoce como propietario de la máquina, ¿vale? Aquí aparece una cosa que es muy marxista, que es la plusvalía, ¿vale? Que es de trabaje a condición de no recibir más que el tercio o la mitad de lo que vale el producto, ¿no? Que sería plusvalía, ¿no? Que si no lo sabéis, más o menos, la plusvalía dice que el trabajador... Pipe, bienvenido. El trabajador crea un producto con un valor de 10 y en vez de recibir ese valor de 10, recibe el valor de 5, por ejemplo, en forma de salario, y el otro 5% sería la plusvalía que se la llevaría el patrón. Vemos que aquí también recoge Kropotkin esa idea, ¿no? Clamamos contra el varón feudal que no permitía al agricultor tocar la tierra, a menos que le entregase el cuarto de la cosecha. Llamamos a eso la época de los bárbaros, y aunque las formas hayan cambiado, las relaciones son las mismas. Y así el trabajador, con el nombre de libre contratación, acepta obligaciones feudales, porque no encontraría condiciones más aceptables en ninguna parte. Como toda propiedad tiene dueño, se ve obligado a ceder o a morirse de hambre. ¿Qué tal, Pipe? ¿Qué tal estás? Aquí estamos siendo los más anarquistas en una plataforma de una multinacional que es Twitch. Pero bueno, adelante con eso. Podremos decir y afirmar que Twitch patrocina el anarquismo y no nos estaríamos equivocando. De tal estado de cosas, resulta que toda nuestra producción es un contrasentido. A la empresa no le conmueven las necesidades de la sociedad. Su único objetivo es aumentar los beneficios del negociante. ¿Estáis de acuerdo con esto? Sigue pasando esto hoy en día. Recordad que este ensayo, este libro, fue escrito en el 1892, ¿vale? De ahí las continuas fluctuaciones de la industria y las crisis crónicas que dejan en la calle a miles de trabajadores. Puesto que los obreros no pueden comprar con su salario las riquezas que producen, la industria busca mercados fuera entre los acaparadores de las demás naciones. Esto es muy, muy importante. Fijaros, puesto que los obreros no pueden comprar con su salario las riquezas que producen. Esto sí que es una gran contradicción. Trabajar en algo que no puedes comprar. Ahí es donde mejor se puede observar quizá la plusvalía, ¿vale? La plusvalía que intentaba explicar Marx, en este caso. Que es que tú estés trabajando en una cosa que ni siquiera puedes comprar. Que estás trabajando estás haciendo una cosa que tiene más valor que tu trabajo. Cuando debería ser al contrario. Que tu trabajo tuviese el mismo valor realmente que la cosa en sí, ¿no? Esto suele pasar mucho en países que malamente los llaman subdesarrollados, poco desarrollados, que realmente no... Yo no estoy de acuerdo con esa definición. Porque primero habría que definir qué es el desarrollo y ya luego veríamos si hay países que son más o menos desarrollados. Porque si defines el desarrollo en cuanto a dinero, seguramente Islandia sea el país más desarrollado del mundo, o Suecia, o Finlandia, o los países nórdicos en general. También se podría definir el desarrollo en países más felices. En cuanta más felicidad, más desarrollo. Entonces, por eso no me gusta eso de países desarrollados, subdesarrollados, en vías de desarrollo, que es como que en vías de desarrollo. Depende cómo midas qué es para ti el desarrollo. El dinero, la felicidad, cuántas carreteras hay. Puede que el desarrollo también pueda medirse por cuántas cabras hay en un país. Fijaros lo absurdo que sería. Pues igual podríamos medirlo también así. Entonces el país con más cabras, que seguramente sería Uzbekistán, por decir así, un país que el nombre está bastante guapo, no sé si hay muchas cabras o no, pues sería el más desarrollado, ¿no? Por lo tanto, no estoy muy de acuerdo con esas concepciones. Pero lo que decía, esta tensión o esta contradicción se suele dar en países que tienen la desgracia de ser países que han sufrido durante gran parte de su historia diferentes tipos de colonialismo, diferentes tipos de invasiones, etcétera, que los han explotado, ¿no? Entonces hay en países, por ejemplo, africanos, incluso en latinoamericanos, donde se están fabricando cosas que el propio trabajador no puede soñar con comprar.
También pasa en Europa, ¿eh? Y en Estados Unidos también, ¿eh? Es decir, que no se salva ni Cristo de esta contradicción. En Oriente, en África, Egipto, Tonkin, que no sé dónde está, el Congo, en cualquier parte, el europeo, por lo tanto, debe incrementar el número de sus siervos. Pero en todas partes encuentra competidores, puesto que todas las naciones evolucionan en el mismo sentido. Y estallan guerras. Es la guerra permanente, por el derecho de ser dueños de los mercados, guerras por las posesiones en Oriente, por el imperio de los mares, para imponer impuestos aduaneros y dictar condiciones a sus vecinos, guerras contra los que se sublevan. En Europa el ruido de los cañones no cesa, generaciones enteras son asesinadas, los estados europeos gastan en armamentos el tercio de su presupuesto, y ya sabemos qué son los impuestos y cuánto le cuestan al pobre. Muy interesante esto. Europa no fue un sitio de paz. De hecho, la paz es algo extraordinario en Europa, sinceramente. El periodo de paz que hemos tenido desde el 90, desde el 92, 93, es que no me acuerdo cuándo fue la guerra de Yugoslavia. Pero después de esa guerra, pues los 20 años que hemos tenido de paz es algo extraordinario en Europa, ya que nos gusta mucho meternos la navajita por la espalda. La educación también es privilegio de ínfimas minorías. ¿Puede hablarse de educación cuando el hijo del obrero se ve obligado a los 13 años a bajar a la mina o ayudar a su padre en las labores del campo? ¿Podemos hablarle de estudios al obrero que regresa a casa por la noche extenuado por una jornada de trabajo forzado, casi siempre embrutecedor? Las sociedades se dividen en dos campos hostiles, y en estas condiciones la libertad no es más que una palabra vana. ¿Estáis de acuerdo con esto? Es muy interesante que la pregunta que se hace Kropotkin resulta de mucha actualidad hoy en día. ¿Se le puede exigir a alguien que tenga un trabajo embrutecedor, como aquí está traducido, seguramente del francés, embrutecedor, se le puede exigir que tenga un nivel de estudios alto? O siquiera que pueda ir a estudiar, ¿no? Y aquí dice que la sociedad está dividida en dos, ¿no? Y que entonces, como esta división hace que la libertad realmente no exista y que mentar, me gusta mucho la palabra mentar, y que mentar a la libertad, pues simplemente es hablar de algo que es más una utopía que otra cosa. Los radicales exigen mayores libertades políticas, pero en cuanto advierten que el hálito de la libertad produce con rapidez el levantamiento de los proletarios, entonces retoman la casaca, cambian de opinión y regresan a las leyes excepcionales y al gobierno del sable. Esto también ocurre hoy en día. Un vasto conjunto de tribunales, jueces, verdugos, policías y carceleros es necesario para mantener los privilegios. ¿Estáis de acuerdo con esto? Yo sí, la verdad. El Tito Kropotkin, eh, además de ser un viejecito bastante majo, si buscáis fotos suyas por ahí lo veréis, eh, se adelantó un poco a Foucault, ¿eh? Foucault lo dice esto en un libro muy famoso que tiene, que os lo recomiendo, que es Vigilar y Castigar. Pero aquí Kropotkin dice, no, yo antes. Y en este conjunto se convierte en el origen de todo un sistema de delaciones, engaños, amenazas y corrupción. Es decir, que vivimos en sistemas que simplemente sirven o tienen un aparato específico para controlarnos, para vigilarnos y para que nos comportemos de una manera determinada, ¿no? Está siempre la duda y la pregunta de si la policía sirve para protegernos del delito o para vigilarnos. No que a que cometamos delitos, sino para vigilarnos de que nos comportemos como debemos comportarnos según el sistema dicta, ¿no? Además, este sistema suspende el desarrollo de los sentimientos sociales. Aparece aquí una cuestión muy interesante, es que madre mía, es que este libro es maravilloso. Este tipo es maravilloso. Sentimientos sociales. Atento al concepto, sentimiento social, ¿no? Hay un libro muy bueno que lo voy a buscar si me lo permitís, que se llama La geopolítica de las emociones, ¿vale? Que yo lo leí en inglés, de hecho lo tengo, pero
la geopolítica de las emociones, escritos por Dominic Moisy, ¿vale? Os lo voy a dejar en el chat por si queréis echarle un vistazo al libro para, si queréis, o comprároslo o pillarlo de otros lugares, que yo no puedo decirlos porque igual me chapan el canal, ¿vale? Vale, y lo ha escrito Dominic Moisy, ¿vale? Pues en este libro aparece una cosa muy interesante. Es un libro bastante interesante, bastante heterodoxo, ¿vale? Y nos comenta que además de existir una geopolítica de las... ¿cómo se llama? De los diplomáticos, de la diplomacia, una política que va de racional, que nace en la Ilustración, por cierto, también nos explica que existe una geopolítica de las emociones, una geopolítica que se basa en el estado emocional de las masas o de los pueblos para llevarse a cabo. Y pone varios ejemplos como azuzar ciertos sentimientos puede provocar conflictos geopolíticos, sobre todo conflictos en diferentes fronteras o con diferentes nacionalidades que existan en tu país, y que muchas veces los gobiernos azuzan esos sentimientos para que se produzca un conflicto geopolítico. Por ejemplo, imaginemos, pues en España tenemos una gran comunidad de, yo qué sé, pues de albaneses, por decirlo alguno, yo qué sé, de albaneses, ¿vale? Y nuestro gobierno quiere tener un conflicto geopolítico con Albania, pero no lo puede tener de una manera directa, porque la comunidad internacional seguramente le diría, no, esto no es lícito, ¿no? ¿Qué puede hacer? Pues azuzar o el racismo, la xenofobia, o el miedo a la inmigración, o cualquier otra cosa, azuzar sentimientos para que la propia población ataque a los albaneses. Y que el gobierno albanés, en defensa de su pueblo, diga, oye, ¿qué está pasando ahí? Y que entonces España se enfade y tal, y se produzca un conflicto geopolítico, ¿no? Ese libro es muy interesante, os lo recomiendo. Y vemos que Kropotkin ya habla de un sentimiento social, ¿no? Es decir, un sentimiento de lo colectivo. Cualquiera comprende que sin rectitud, sin respeto a sí mismo, sin simpatía y apoyo mutuo, la especie acabaría extinguiéndose como se extinguen algunas especies animales que viven del robo o de la servidumbre. Pero eso no les importa a las clases dirigentes e inventan toda una ciencia absolutamente falsa para probar lo contrario. Hay mucha gente, muchísima gente que cree que el egoísmo es algo natural, ¿vale? Algún día podríamos hablar de ello. Pero me da a mí que no. Que lo natural no es el egoísmo. Hay mucha gente que mediante esta articulación de que el egoísmo es algo natural, quieren decir que el capitalismo es natural, ¿vale? Os hago un spoiler. El capitalismo no es natural, es artificial. Yo patrocino a Jeff Bezos. Es calvo, me gusta. No, es un cabrón, Jeff Bezos es un cabrón. Pues lo vamos a leer en directo, Pipe. Así que estate atento porque este libro es oro, ¿eh? Es oro. Entonces, hay mucha gente que dice, no, como somos egoístas, como solo miramos por nuestro interés propio, atentos a esto, ¿vale? Entonces, el capitalismo es el sistema que mejor se adapta a nosotros, ¿vale? Esto lo dicen. Esto se llama naturalización, es decir, hacer que algo parezca natural sin que lo sea. ¿Por qué digo que el capitalismo lo hacen parecer por natural? Porque dicen que existen leyes naturales, como la ley de la propiedad privada. Señoras y señores, no existe una ley de la propiedad privada en la naturaleza. No existe. No existe. En la naturaleza sí que existe una cosa, que es el robo de la tierra, que no es propiedad de nadie. Pero en cuanto, por ejemplo, imaginémonos que somos dos leones y estamos ahí en nuestra sabana y es nuestra, entre comillas, cualquiera puede entrar y quitárnosla por la fuerza. Por tanto, no es nuestra, porque no hay nadie que nos pueda defender. Es decir, no existe una propiedad privada en la naturaleza, no existe un contrato natural que defina que esto es mío y eso es tuyo, ¿vale? Para que nos entendamos así, ¿vale? No existe. De hecho todo en la naturaleza es transitorio, por lo tanto no puede haber propiedad privada. Y fíjate, si aceptamos que la propiedad privada es natural, sería solo generacional.
sería simplemente tuya hasta que vivas, pero no podría pertenecer nunca a tus hijos, porque en la naturaleza no se da nunca el hecho de que un mismo lugar pertenezca al hijo, al padre, a la madre. No sé si me explico. Porque como he dicho es transitorio, es decir, ese lugar vas cambiando conforme a ti te interesa, o te lo quitan o lo vuelves a tener, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto es contra las leyes naturales, ¿vale? Las leyes naturales que se impregnan por ahí para hacer que el capitalismo parezca natural. El capitalismo, como el comunismo, como el anarquismo, son construcciones sociales, ¿vale? Son construcciones sociales, es decir, humanas, nuestras. Y no pasa nada. No se huye de eso. Por eso tenemos razón, entre comillas. Por eso tenemos inteligencia, porque sabemos construir ideas abstractas y con ellas materializarlas. De hecho, sería lo más acertado, ¿no? Claro, es que todo es transitorio en la naturaleza. Cuando dicen lo de la propiedad privada, además de que no existe, tú puedes decir, te lo acepto, pero entonces, como pasa en la naturaleza, cuando el león macho muere, y que se supone que era propietario de esa sabana, el hijo no coge esa sabana, porque igual se la coge otra persona. No se hereda, en la naturaleza no existe la herencia. Porque no existe la propiedad ni la acumulación. Porque la herencia no es más que relegar y dar algo que ya has acumulado previamente, ¿no? Es como si las ardillas acumulasen las avellanas y en vez de comérselas en el invierno, cuando no existen, se las heredarán sus hijas. Cosa que no ocurre. Y no se da eso, ¿vale? No se da en la naturaleza. Pero claro, hacer que algo parezca natural le da como una entidad y una argumentación mucho más sólida que intentar pues argumentar en el plano de las ideas, porque ahí se pueden ver las costuras. Entonces, que ya me pierdo, ya se me va. El capitalismo no es algo natural y no pasa nada, ¿no? Entonces, lo que dice aquí Kropotkin es una cuestión muy importante. Él dice, vamos a ver, sin rectitud, sin respeto a sí mismo, sin simpatía y apoyo mutuo, la especie acabará extinguiéndose. Hay muchos que dicen que el egoísmo es natural nuestro y que solo pensamos en nuestro interés. Hombre, a mí me gustaría que cogiesen un libro de historia y que viesen qué comportamiento egoísta ha hecho avanzar a la humanidad. Igual se dan cuenta de que la humanidad avanza por lo colectivo, no por lo individual. De hecho, no existe el avance individual de la humanidad, ¿vale? Y que solo hemos avanzado cuando hemos conseguido apoyarnos de alguna manera, ya sea en pequeños grupos, en grandes grupos, ya sea apoyándonos unos contra otros también, es decir, no tiene por qué ser todo maravilloso, sino que una guerra es el apoyo de una parte contra la otra, ¿vale? Pues ahí se ha avanzado o no, o se ha ido para atrás. Pero el egoísmo no creo que sea intrínseco, sino que es un sentimiento más, una forma más que tenemos nosotros de comportarnos, ¿vale? Pero no es algo que sea necesario para el avance, ¿no? Se han dicho cosas muy hermosas acerca de la necesidad de compartir lo que se posee con aquellos que no tienen nada. Sin embargo, cuando se le ocurre a cualquiera poner en práctica este principio, enseguida se le advierte que todos esos grandes sentimientos tan solo son buenos en los libros de poesía, pero no en la vida. Como cuando dicen lo de el comunismo es utópico y es una idea muy bonita, pero no funciona, no sé qué. Hostia, el capitalismo es una idea muy mala y no funciona. Pero bueno. Mentir es envilecerse, rebajarse, decimos, y toda la existencia civilizada se convierte en una gran mentira. Y nos habituamos y acostumbramos a nuestros hijos a practicar como hipócritas una doble moralidad. Y como el cerebro no se presta fácilmente a ello, lo moldeamos según los principios sofistas. Hipocresía y sofismo se convierten entonces en la segunda naturaleza del hombre civilizado. Madre mía. Esto hay que apuntarlo, ¿eh? Madre mía. Pero una sociedad no puede vivir así. Debemos volver a la verdad o bien desaparecer. El simple hecho del acaparamiento extiende así sus consecuencias al conjunto de la vida social. Es decir, el simple hecho de que estemos buscando el aumento del capital
Esto hace que la vida social se resienta. Bajo riesgo de perecer, las sociedades humanas se ven obligadas a regresar a los principios fundamentales, puesto que los medios de producción son obra de la colectividad humana, recordemos eso del colectivo, estos deben volver a las manos de esa misma colectividad. Pero es que no solo son, como hemos dicho antes, no solo pertenecen a la colectividad de ahora, sino que recordemos que la colectividad era universal y además también existía una idea colectiva universal. Por lo tanto, los medios de producción han pertenecido universalmente, es decir, durante toda la historia, a la colectividad. No es justo ni provechoso que unos cuantos se apropien de estos medios. Todo es de todos, puesto que todos lo necesitan, ya que todos han trabajado en la medida de sus fuerzas y es materialmente imposible determinar la parte que pudiera corresponder a cada uno en la actual producción de las riquezas. La crítica que se le puede hacer a esto, a lo de todo es de todos, puesto que todos lo necesitan, ya que todos han trabajado en la medida de sus fuerzas, es que siempre hay vagos, ¿no? Entonces no todos trabajan en la medida de sus fuerzas, ¿no? Esto es como una mirada un poco naif, ¿no? Naif de lo que vendría a ser el género humano, en el sentido de que no todos tienen por qué aplicar todo su esfuerzo en un trabajo. Todo es de todos. He aquí la inmensa maquinaria que el siglo XIX ha creado. He aquí millones de esclavos de hierro que llamamos máquinas que cepillan y cierran, tejen e hilan para nosotros, que descomponen y recomponen la materia prima y forjan las maravillas de nuestra época. Nadie tiene derecho a apoderarse de una sola de esas máquinas y decir, es mía, por su uso me pagaréis un tributo por cada uno de vuestros productos. Como tampoco el señor de la Edad Media tenía derecho a decir al labrador, esta colina, ese prado son míos, y me pagaréis por cada gavilla de trigo que cojáis, por cada montón de heno que forméis. Todo es de todos, y mientras el hombre y la mujer aporten su parte de trabajo, tienen derecho por ello a una parte de todo lo que produzcan los demás, y esa parte les aportará bienestar. Vemos aquí que aparece el hombre y la mujer, ojo, ¿vale? Y que la aportación colectiva que se le da al individuo debe procurarle bienestar, no supervivencia, no sobrevivencia, sino bienestar, es decir, más allá de la sobrevivencia. Basta de esas fórmulas ambiguas, tales como el derecho al trabajo o a cada uno el producto íntegro de su trabajo. Lo que proclamamos nosotros es el derecho al bienestar, el bienestar de todos. Y esto está puesto en mayúsculas. Muy interesante, muy interesante. Y aquí acaba el primer capítulo. Vamos a ver cuán largo es el segundo. Y si no es muy largo, le seguimos dando, ¿eh? Le vamos a dar. Le vamos a dar. Bebo agua y le damos. Fijaros, hay una historia muy buena para ilustrar una cuestión de la propiedad privada que es muy interesante. Es, por ejemplo, no me acuerdo de la historia cómo era, pero no sé si lo voy a decir bien, ¿eh? Pero había un bosque, ¿no? Que servía a un pueblo, que un pueblo utilizaba ese bosque para talar su madera para el invierno. Y eso lo hacía cada año. Y eso lo hacía desde hace muchísimo tiempo, desde que se fundó ese pueblo, ¿no? Utilizaban ese bosque para cazar, para coger hongos y setas, para coger leña, para estas cuestiones, para sobrevivir, para intentar vivir mucho mejor, ¿no? Y ese bosque no era de nadie, lo utilizaban todos y ya está. Nadie se preocupaba mucho de quién era cada cosa. Cada uno talaba el árbol que necesitaba, cazaban los animales que se necesitaba y se iba para su casa y ya estaría. Entonces, entre todos cuidaban ese bosque. Porque era necesario para su supervivencia, era necesario para vivir mejor, era necesario para tener leña en el invierno, era necesario para poder comer un venado, cualquier cuestión, ¿vale? Para tener sus hongos, sus setas, sus frutas, lo que fuese. Pero un día vino una persona, y había una mujer que estaba recogiendo setas y otra mujer que estaba cogiendo ramas para realizar una pequeña hoguera. Y les vino un señor y les dijo, ¿qué hacéis? Os voy a detener, voy a llamar a la policía y os va a detener porque este bosque es mío. Claro, las mujeres decían, pero
no entendemos cómo que es tuyo. Este bosque no es de nadie. Este bosque estaba aquí y este bosque lo utilizamos todos para beneficio nuestro y lo cuidamos y intentamos que haya una especie de simbiosis, ¿no?, entre nosotros y el bosque. Pero el señor le dijo que ese bosque le pertenecía porque se lo había comprado al Estado. Esas mujeres que antes podían coger la madera que necesitasen, la fruta que necesitasen, fueron a la cárcel por robo y por allanamiento de la propiedad privada, ¿no? Aquí vemos pues una crítica a la propiedad privada, porque antes de que algo fuese privado, recordemos que era de uso común, ¿vale? El bosque que tú ves que ahora pone privado en una valla, eso antes no lo era. Alguien tuvo que hacer lo que ha hecho este señor en este cuento o en esta fábula que os he contado seguramente mal, pero que creo que se puede captar la idea, ¿no? Creo que nos hace ver muy bien la idea de que estoy intentando transmitir, ¿no? Antes de que algo fuese privado, como lo privado no es natural, era de uso común y se utilizaba según las necesidades y se cuidaba porque si querías comer tenías que cuidar el lugar donde comías. Es como quien limpia su mesa antes y después de comer. ¿Para qué? Pues para tener un sitio, un lugar limpio donde poder comer, ¿no? Pues pasaba lo mismo antiguamente. Hasta que se hizo todo privado y ya. Vamos con el siguiente capítulo. El bienestar para todos. El bienestar para todos no es una fantasía, es posible, realizable, después de lo que han hecho nuestros antepasados para fecundar nuestra fuerza de trabajo. Sabemos que los productores, que apenas representan un tercio de la población en los países civilizados, producen ya lo suficiente para que exista cierto bienestar en el hogar de cada familia. Sabemos, además, que si todos aquellos que derrochan hoy los frutos del trabajo ajeno se viesen obligados a ocupar su tiempo ocioso en trabajos útiles, nuestra riqueza crecería en proporción múltiple en el número de brazos productores. Y también sabemos que, en contra de la teoría del pontífice de la ciencia burguesa, Malthus, el hombre acrecienta su fuerza productiva con mucha más rapidez de lo que él mismo se multiplica. Cuanto mayor es la población en un territorio, más rápido es el progreso de sus fuerzas productivas. El gran Malthus, por si no conocéis la teoría de Malthus, Malthus decía que llegaría un momento en que la población sería tan grande que agotaría todos los recursos del planeta y por lo tanto no podría sobrevivir y habría guerras, miseria, enfermedades y tal. Bueno, la teoría de Malthus se ha demostrado fallida en muchos aspectos. Somos mucha población y de hecho estamos produciendo más alimentación de la que necesitamos. ¿Cuál es el problema? Que está mal repartida. Por ejemplo, mientras que en lo que se denomina malamente, ¿vale? Voy a utilizar estos términos porque son comúnmente conocidos. Mientras en los países del primer mundo existe comida en abundancia, se tira comida, los supermercados tiran comida a la basura porque lleva un día caducada o porque va a caducar dentro de un día y ya no se va a vender, ¿vale? Recordemos que la fecha de caducidad es una fecha que no es exacta, ¿vale? Por lo tanto, te puedes comer un yogur después de 3 días caducado. Yo lo he hecho y no me ha pasado nada, ¿vale? Y ya está. Y te puedes comer un filete, una pechuga de pollo, un filete de ternera después de la fecha de consumo o de caducidad. De hecho, hay diferencia, por lo menos en la legislación europea, entre la fecha de consumo o de preferencia de consumo y la fecha de caducidad. La fecha de preferencia de consumo es que lo que te está diciendo es que el producto tal como lo has comprado guardará la esencia de ese producto hasta ese momento, hasta la fecha de consumo. Cuando pase esa fecha de consumo, la empresa no garantiza que el producto tenga las mismas características, pero eso no quiere decir que sea malo comerlo, ¿vale? Entonces puede haber muchos equívocos y muchas personas piensen que el producto se ha puesto malo después de pasar esa fecha de consumo, ¿no? Lo que decía Malthus era que íbamos a morir todos, a matarnos entre nosotros o morir de hambre, etcétera, por sobrepoblación, ¿vale? Cosa que no se ha demostrado cierta, ¿no? Y aquí le mete Kropotkin una buena hostia. Y Kropotkin dice una cosa que es cierta: cuanto mayor es la población en un territorio, más rápido es el progreso de sus fuerzas productivas. Esto también pasa, por ejemplo, en Europa, que se llama la vieja Europa. ¿Por qué se llama la vieja Europa? Pues porque hay muchos viejos, ¿vale? Y
Los viejos se merecen tener una vida tranquila y una pensión porque se lo han trabajado, pero hay pocos jóvenes que trabajen. Por lo tanto, la población además no crece, por lo tanto no va a haber nueva fuerza productiva que pueda trabajar en el futuro de la nación o del país y que pueda producir pues ese progreso necesario para mantener el bienestar, ¿no? Entonces vemos que Kropotkin sí que se adelanta un poquitín, no mucho, pero un poquitín. Mientras que la población de Inglaterra solo ha aumentado en un 62% desde 1844, su fuerza de producción ha crecido el doble, o sea, un 130%. En Francia, donde la población ha aumentado menos, el crecimiento es sin embargo rapidísimo. A pesar de la crisis agrícola, de la injerencia del Estado, del impuesto de sangre, de la banca, de las contribuciones y de la industria, la producción de trigo se ha cuadruplicado y la producción industrial se ha decuplicado. O sea, por 10 creo que se refiere. En estos últimos 80 años. En Estados Unidos el progreso es aún más asombroso, a pesar de la inmigración, o más bien, precisamente a causa de ese aumento de trabajadores europeos, Estados Unidos ha decuplicado su producción. Pero estas cifras apenas dan una idea de lo que podría incrementarse la población en mejores condiciones. Hoy, a medida que se desarrolla la capacidad de producir, aumenta en una proporción espantosa el número de personas ociosas e intermediarios. Al contrario de lo que se decía en otros tiempos entre socialistas, que el capital pronto llegaría a concentrarse en tan pocas manos que bastaría expropiar a unos cuantos millonarios para recuperar las riquezas comunes. Cada vez es mayor el número de los que viven a costa del trabajo ajeno. En Francia apenas hay 10 productores directos por 30 habitantes. Toda la riqueza agrícola del país es obra de menos de 7 millones de hombres, y en las dos grandes industrias de las minas y de los tejidos se cuentan menos de 2.500.000 obreros. ¿Cuál es el número de explotadores del trabajo? En Inglaterra, sin Escocia e Irlanda, 1.030.000 obreros, hombres, mujeres y niños, fabrican todos los tejidos. Un poco más de medio millón explotan las minas, menos de medio millón labran la tierra, y aquellos que elaboran las estadísticas tienen que exagerar las cifras para obtener un máximo de 8 millones de productores para 26 millones de habitantes. En realidad son de 6 a 7 millones de trabajadores los que crean las riquezas enviadas al resto del mundo. ¿Y cuántos son los rentistas o los intermediarios que añaden a sus rentas las que se adjudican haciendo pagar al consumidor de 5 a 20 veces más de lo que han pagado al productor? Aquí vemos cómo aparece una cuestión muy interesante. Voy a encender un poco el aire, porque que creo que es muy interesante la cuestión que nos explica aquí, que es el problema de la distribución. Aparecen lo que se llaman intermediarios, ¿vale? Que son aquellos que intermedian entre el productor y el consumidor, que se deben llevar una parte, ¿no? Por ejemplo, los supermercados. Ocurre muchas veces, sobre todo conozco el caso español, pero supongo que pasará lo mismo en otros países, donde los agricultores se quejan mucho de que las distribuidoras de los supermercados, los intermediarios, que venden, incluso hay un intermediario incluso entre el intermediario y el productor, es decir, está el productor, el intermediario, el supermercado, que es otro intermediario mucho mayor, y nosotros que somos los consumidores, ¿no? Pero que los intermediarios ofrecen bajos precios a los productos agrícolas para venderlos a un precio muchísimo más bajo, o para poder hacer ofertas en sus ¿cómo se llama? En sus supermercados, lo que hace que los agricultores y ganaderos vean perjudicados sus beneficios, porque tienen que pagar muchísimo, tienen que quitarse muchísimos costes para poder afrontar esos precios tan pequeños que les exige el distribuidor para que poder vender sus productos, ¿no? Me voy a apuntar aquí problema intermediario para tenerlo claro, ya tenerlo ahí bien apuntadico. Y eso no es todo. Aquellos que detentan el capital reducen o impiden constantemente la producción. No hablemos de esos toneles repletos de ostras arrojados al mar para impedir que la ostra llegue a ser un alimento de la plebe y deje de ser una exquisitez exclusiva de la gente acomodada. No hablemos de los miles de artículos de lujo, tejidos, alimentos, tratados de igual manera que las ostras. Esto pasa en muchos países de productores o empresarios que se guardan en un almacén los productos para hacer que aumente el precio porque hay una escasez relativa de ese producto, ¿no? O porque aparentemente falta ese producto en el mercado cuando realmente ellos lo guardan para ir sacándolo después, ¿no?
Recordemos tan solo cómo se limita la producción de aquellos productos necesarios a todo el mundo. Ejércitos de mineros están más que dispuestos a extraer todos los días carbón y enviarlo a quienes tiritan de frío, pero con frecuencia a 1 o 2 tercios de esos ejércitos se les impide trabajar más de 3 días por semana para mantener los precios altos. Miles de tejedores no pueden manejar los telares, mientras que sus mujeres y sus hijos no tienen sino harapos con que cubrirse, y las 3/4 partes de los europeos no cuentan con vestido que merezca tal nombre. Aquí lo que nos está explicando Kropotkin es que el mercado realmente no satisface las necesidades del consumidor, sino que satisface las necesidades del empresario o del capitalista. Centenares de altos hornos, miles de manufacturas permanecen en todo momento inactivos. Otros no trabajan más que la mitad del tiempo, y en cada nación civilizada hay siempre una población de unos 2 millones de individuos que piden trabajo y no lo encuentran. Millones de hombres serían felices con transformar los espacios incultos o mal cultivados en campos cubiertos de ricas mieses. Un año de trabajo bien hecho les bastaría para quintuplicar el producto de tierras que hoy no producen más que 8 hectolitros de trigo por hectárea. Pero esos valientes pioneros deben seguir parados porque los propietarios de la tierra, de la mina, de la fábrica, prefieren invertir su capital, capitales robados a la comunidad, en préstamos a los turcos o a los egipcios, o en acciones de oro de la Patagonia, que trabajen para ellos los felas egipcios, los italianos expulsados de su país de origen o los culis chinos. Esto también puede ocurrir hoy en día, y de hecho se critica mucho que muchos propietarios, tanto de terrenos agrícolas sobre todo, y también de bienes inmuebles, no hacen que esos bienes inmuebles realmente sean productivos. Por ejemplo, los que tienen propiedades agrícolas no cultivan su tierra, sino que la dejan ahí y ya está, cuando esa tierra podría ser cultivable y dar de comer a mucha gente. Y los propietarios de bienes inmuebles no sacan sus bienes al mercado, o tanto el mercado de venta como el mercado de alquiler, lo que hace que haya una menor oferta, por lo tanto aumenten el precio y sea inaccesible para gran parte de la población poder vivir de alquiler o comprarse una casa, ¿no? Esta es la limitación consciente y directa de la producción, pero hay también una limitación indirecta e inconsciente que consiste en malgastar el trabajo humano en objetos absolutamente inútiles o destinados solo a satisfacer la necia vanidad de los ricos. Madre mía. Madre mía. Tenemos una limitación que es consciente y directa, y hay otra limitación que es indirecta e inconsciente, que es realizar productos que no sirven para una masa sino para un mercado específico. Es imposible evaluar en cifras hasta qué punto la productividad se ve reducida indirectamente por el desperdicio de las fuerzas que podrían servir para producir y sobre todo para preparar las herramientas y equipamiento indispensables para esta producción. Baste citar los miles de millones gastados por Europa en armamento, sin más fin que conquistar mercados para imponer su ley económica a los países vecinos y facilitar así su explotación. Los millones pagados cada año a los funcionarios de toda calaña, cuya misión es mantener el derecho de las minorías a gobernar la vida económica de la nación, los millones gastados en jueces, cárceles, policías y todo ese embrollo que llaman justicia, cuando basta, como es sabido, con reducir un poco la miseria de las grandes ciudades para que la criminalidad disminuya en proporciones considerables. En fin, los millones empleados en propagar a través de la prensa ideas nocivas y noticias falsas, en provecho de partidos, de personajes políticos y de compañías explotadoras. Oye, estas prácticas no os recuerdan a lo que ocurre hoy en día. Parece que las cosas no han cambiado tanto, ¿eh? Pero eso no es todo. No lo es, ¿eh? Aún se invierte demasiado trabajo de forma inútil. Aquí para mantener la caballeriza, la perrera y la servidumbre doméstica del rico. Ahí para responder a los caprichos de las rameras de alto rango y al depravado lujo de los vicios elegantes. En otra parte para forzar al consumidor a que compre lo que no le hace falta o imponerle con reclamos un artículo de mala calidad. Más allá para producir sustancias alimenticias altamente nocivas para el consumidor, pero provechosas para el fabricante y el vendedor. Lo que se malgasta de esta manera bastaría para duplicar la producción útil o para crear manufacturas y fábricas que pronto llenarían los almacenes de todas las provisiones de las que carecen 2 tercios de la nación. Problema que tengo yo con esta parte, ¿vale? Cuando dice que aún se invierte demasiado trabajo de forma inútil, el problema que yo tengo es ¿qué es lo útil? ¿Vale? ¿Qué es lo útil? Porque en base a qué definimos qué es útil, ¿no? Esa es la gran
la gran pregunta que me hago después de leer todo esto, y es la crítica que yo le haría. Es decir, ¿qué es el trabajo inútil? ¿Para quién es inútil? ¿No? Tendríamos que ver eso, cómo definimos lo útil. Creo que sería tan difícil definirlo que al final llegaríamos a una concepción utilitarista y funcional del trabajo que haría que muchas cosas se perdiesen y que solo hiciésemos trabajos que realmente sirviesen de una manera material a nuestro bienestar. Trabajos que tuviesen que ver con la manutención, con la ropa y con la casa. Que eso es, al final llegaríamos a este utilitarismo funcionalista, ¿no? Por lo tanto, esta es una crítica que sí que le hago, porque no hay que ser sectarios. También Kropotkin se equivoca y veremos que se equivoca en muchas cosas, pero esta es una grave, que es ¿qué es lo útil? ¿No? Sería la pregunta que yo le haría tras leer este apartado. Y voy a beber un traguito de agua y seguimos. Es que entre el aire, ¿vale? El aire que me seca la garganta y los labios, ¿vale? Porque claro, por mucho que tenga humedad, bueno, saca también cierta humedad, pero vamos allá. De hecho, lo voy a apagar el aire porque ya ha hecho bastante fresquito, y si vuelve a hacer calor, se enciende otra vez y no pasa nada. Si se tiene que acabar el mundo, que se acabe. De ahí resulta que de aquellos que en cada nación se dedican a los trabajos productivos, la cuarta parte por lo menos se ven obligados con regularidad a un paro forzoso de 3 a 4 meses por año. Y otra cuarta parte, si no la mitad, no puede producir con su trabajo otros resultados que divertir a los ricos o explotar al público. Así pues, por un lado, si se considera la rapidez con que las naciones civilizadas aumentan su fuerza de producción, y por otra, los límites que se le imponen, sea de forma directa o indirecta, debido a las condiciones actuales, debe deducirse que una organización económica medianamente razonable permitiría a las naciones civilizadas amontonar en pocos años tantos productos inútiles que se verían en el caso de exclamar: basta de carbón, basta de trigo, basta de telas. Descansemos, recojámonos para utilizar mejor nuestras fuerzas, para emplear mejor nuestros ocios. No, el bienestar para todos ya no es una fantasía. Lo era cuando a duras penas el hombre lograba recolectar 8 o 10 hectolitros de trigo por hectárea, o construir él mismo las herramientas mecánicas necesarias para la agricultura y la industria. Ya no es una fantasía desde que el hombre ha inventado el motor, que con un poco de hierro y algunos kilos de carbón le da la fuerza de un caballo dócil, manejable, capaz de poner en movimiento la máquina más complicada. Pero para que el bienestar llegue a ser una realidad, es preciso que el inmenso capital, ciudades, casas, tierras cultivadas, fábricas, vías de comunicación, educación, deje de ser considerado como una propiedad privada de la que el acaparador dispone a su antojo. Es indispensable que esos valiosos instrumentos de la producción duramente obtenidos, edificados, fabricados, inventados por nuestros antepasados, es decir, por la colectividad, sean propiedad común, a fin de que el espíritu colectivo saque de él los mayores beneficios para todos. Muy interesante esto. Y esto es y este apartado es pertinente hoy en día. Porque quizá estemos en un momento clave en el cual la tecnología nos quite el trabajo, ¿vale? Y tengamos la discusión forzosa o consensuada en la cual tengamos que decidir si las máquinas trabajan por nosotros y nosotros recibir un salario universal, ¿vale? Y si luego quieres trabajar y consigues ganar dinero, adelante. Pero tú tendrías un salario universal simplemente por ser ciudadano, porque las máquinas trabajarían por nosotros. Si decidimos que las máquinas trabajan por nosotros, entonces esas máquinas deben de pertenecer al colectivo. Porque si pertenecen a manos privadas, nunca, nunca, nunca trabajarán para nosotros, ¿vale? Entonces esa discusión se va a tener que dar, porque vamos a vivir nosotros, creo, si llegamos a viejitos, vamos a ver cómo sobra gente para trabajar. Y no solo gente de trabajos no cualificados, ojito, que mucha gente que se cree inmune va a caer una detrás de otra. Por ejemplo, los médicos. Los médicos van a ir uno detrás de otro cayendo, ¿vale? Conforme las máquinas puedan hacer operaciones que ahora mismo hacen los médicos. Se impone pues la expropiación, el bienestar de todos como fin, la expropiación como medio. Muy, muy
Esto me recuerda a Chávez, expropiese, ¿no? La expropiación. Tal es el problema que la historia nos ha planteado los hombres de fines del siglo XIX. Devolver a la comunidad todo aquello que sirva para conseguir el bienestar. Pero este problema no puede resolverse por la vía legislativa. Nadie se plantea esta posibilidad. Porque las leyes amparan la propiedad privada. Tanto el pobre como el rico saben que ni los gobiernos actuales ni los que pudieran surgir de una revolución política, aquí les meto una puya a los comunistas, the communist, serían capaces de resolverlo. Se siente la necesidad de una revolución social y ricos y pobres perciben que esa revolución está próxima, que puede estallar de un día para otro. Durante este último medio siglo se ha producido una evolución en los espíritus, pero esta evolución ha sido refrenada por una minoría, es decir, por las clases poseedoras, y puesto que no ha podido tomar cuerpo, es necesario que se deshaga, mediante la fuerza de los obstáculos y que se realice con violencia a través de la revolución. ¿De dónde vendrá la revolución? ¿Cómo se anunciará? ¿Te imaginas? Por un WhatsApp, ¿eh? ¡Pam! Es una incógnita, pero los que observan y reflexionan no se equivocan. Trabajadores y explotadores, revolucionarios y conservadores, pensadores y hombres prácticos, todos sienten que está a punto de producirse. ¿Y qué haremos cuando estalle la revolución? Todos nos hemos centrado tanto en ese lado dramático de las revoluciones y tan poco en su obra verdaderamente revolucionaria, que muchos de nosotros no ven en esos grandes movimientos más que el aparato escénico, la lucha de los primeros días, las barricadas. Pero esas luchas, esas primeras escaramuzas terminan muy pronto. Solo después de la derrota de los antiguos gobiernos comienza la obra real de la revolución. Muy interesante esto, ¿vale? Porque aquí tienes razón. Todos nos quedamos embobados por una revuelta, por pues unas barricadas, por cierta contestación social, etcétera, ¿no? Aquí Kropotkin nos está diciendo, pero es que eso no es la revolución. La revolución es lo que se hace cuando has derribado un gobierno, ¿vale? Me gusta esta diferenciación porque se ve claramente que lo revolucionario no es derribar un gobierno, sino crear otro nuevo. ¿Vale? Que derribar un gobierno es la estrategia, es el medio, pero no es el fin, ¿no? Y que luego viene la revolución y ahí es cuando hay que estar a pleno rendimiento. Los gobernantes, incapaces e impotentes, atacados por todas partes, pronto son arrastrados por la insurrección. La monarquía burguesa de 1848 dejó de existir en pocos días, y cuando un coche de alquiler llevaba a Luis Felipe fuera de Francia, a París, poco le importaba ya el ex-rey. El 18 de marzo de 1871, el gobierno de Thiers desapareció en pocas horas, dejando París dueño de su destino. Y sin embargo, 1848 y 1871 no fueron más que insurrecciones. Ante una revolución popular, los gobernantes desaparecen con sorprendente rapidez. Huyen, y unos cuantos se van a conspirar a otra parte para un posible regreso. Desaparecido el antiguo gobierno, el ejército, vacilante ante el levantamiento popular, ya no obedece a sus jefes. Estos, prudentes, se han ido a toda prisa. La tropa se cruza de brazos y deja hacer, o bien, con las armas en alto, se une a los insurrectos. La policía, agitando los brazos, no sabe si debe golpear a la multitud o si gritar ¡Viva la comuna! Y los agentes del orden público se meten en sus casas, a esperar el nuevo gobierno. Los orondos burgueses hacen la maleta y se ponen a buen recaudo, solo queda el pueblo. Así se anuncia una revolución. Se proclama la comuna en varias ciudades grandes. Miles de hombres están en las calles y acuden por la noche a asambleas improvisadas preguntándose ¿qué vamos a hacer? Y discutiendo con ardor cuestiones públicas. Todo el mundo está interesado en participar. Los indiferentes de la víspera son quizá los más exaltados. Por todas partes se ve mucha buena voluntad, un vivo deseo de asegurar la victoria. La entrega en algunos es absoluta. El pueblo no desea más que ir hacia adelante. Todo resulta muy bonito, incluso conmovedor, pero esto no es aún la revolución. Al contrario, es ahora cuando comienza el verdadero trabajo revolucionario. ¡Pam! En toda la cara. En toda la cara, chicos. La revolución no es el hacer la revolución, sino lo que viene después. De seguro que se llevarán a cabo venganzas personales. Los Watrin y los Thomas pagarán caro su impopularidad, pero no serán más que accidentes propios de la lucha y no de la revolución.
Los socialistas gubernamentales, los radicales, los genios desconocidos del periodismo, los oradores brillantes, burgueses y extrabajadores corren al ayuntamiento, a los ministerios, para tomar posesión de los sillones abandonados. Algunos se adjudicarán a sí mismos, sin reparo alguno, su próximo cargo. Se admiran ante los espejos ministeriales y estudian las poses apropiadas para dar órdenes con la gravedad que corresponde a su nueva posición. Necesitarán un fajín rojo, un kepis repleto de galones y un ademán magistral para imponerse al excompañero de redacción o de taller. Otros se sepultarán bajo montones de papeles, con la mejor voluntad, en un intento de comprender alguna cosa. Redactan leyes, lanzan decretos de frases sonoras que nadie se cuidará de ejecutar, precisamente porque se está en plena revolución. Álvaro, bienvenido. Sí. Ay, no sabía que existían esto de las Game Boys y demás. Fola sí, Fola Game Boy. Adelante. Aquí estamos. Vemos aquí que lo que dice Kropotkin también es una crítica a los comunistas, ¿vale? A los comunistas, que dice lo siguiente. Dice, los socialistas gubernamentales, todos los radicales, los genios desconocidos del periodismo, cuando empiece la revolución, lo primero que harán es ir a las instituciones del Estado, apropiarse de ellas, incluso sin ningún tipo de voto popular, y trabajar como lo hacían los burgueses que antes gobernaban, ¿no? Convirtiéndose en una nueva burguesía de gobernantes, ¿no? Sin que el pueblo haya dicho ni mu, ¿no? Para aparentar una autoridad que no tienen, buscarán ¿ves? Que sería la autoridad del voto más legítima o la autoridad del pueblo, ¿vale? Para aparentar una autoridad que no tienen, buscarán la sanción de las antiguas formas de gobierno. Tomarán los nombres de gobierno provisional, de comité de salud pública, de alcalde, de comandante del ayuntamiento, de jefe de seguridad, qué sé yo. Elegidos o aclamados, se reunirán en parlamentos o en consejos de la comuna. Ahí se encontrarán hombres pertenecientes a 10 a 20 escuelas diferentes y que no son de la misma parroquia, por decirlo de alguna manera, sino que representan maneras diferentes de concebir la extensión, el alcance y los fines de la revolución. Posibilistas, colectivistas, radicales, jacobinos, blanquistas reunidos a la fuerza perderán el tiempo en discutir. Las personas honradas se confundirán con los ambiciosos que solo piensan en dominar y que desprecian a la multitud de la cual han salido. Todos tienen ideas diametralmente opuestas y sin embargo se verán obligados a formar alianzas ficticias para constituir mayorías que no durarán ni un día. Disputarán, se tratarán unos a otros de reaccionarios, de autoritarios, de bribones, serán incapaces de entenderse acerca de ninguna medida seria y perderán el tiempo en discutir necedades. Tan solo conseguirán elaborar proclamas altisonantes. Todos se toman en serio, mientras que la verdadera fuerza del movimiento está en la calle. Tal vez todo esto puede divertir a los que les gusta el teatro, pero no se trata aún de la revolución, pues nada se ha hecho todavía. Vaya hostia les está dando a los comunistas, Vaya hostia, y esto lo podemos trasladar actualmente a cualquier tipo de... Es que es duro decirlo, pero casi todo tipo de manifestación tiene una especie de élite que se encarga de discutir mientras hay otros que reciben los palos, Esto podría trasladarse hoy en día y es duro decirlo, pero suele ocurrir, ¿no? Y hay varios ejemplos. Por ejemplo, en España el más conocido es el 15M, ¿no? Cómo de ahí salió una élite que se dedicaba a discutir mientras que la revolución se hacía en otros lados. Por ejemplo, la revolución la hacía, por ejemplo, por poner un ejemplo de gente que lleva luchando años y años, es Stop Desahucios, por ejemplo. La plataforma de Stop Desahucios que se encarga de parar los desahucios de las personas que no pueden pagar sus casas y que no tienen ningún tipo de alternativa habitacional para poder alojarse, aunque la ley ejecute ese desahucio, pues ellos van y ponen su cuerpo y se encargan pues de pararlos. Alguna vez lo consiguen y otras veces no, ¿no? Mientras que otros que hablaban mucho prometieron quitar los desahucios y se siguen haciendo. Ahí se puede ver, ¿no?, esta dicotomía, y veremos que a la conclusión que llegará Kropotkin es que también hay que cargarse a esos supuestos líderes de la revolución. Durante ese tiempo el pueblo sufre, se paran las fábricas, se cierran los talleres, se estanca el comercio. El trabajador ya no cobra ni el mezquino salario de antes. El precio de los alimentos sube. Con esa abnegación heroica que siempre ha caracterizado al pueblo y que llega a lo sublime en las grandes épocas, este se muestra paciente.
Él es quien exclamaba en 1848: «Ponemos 3 meses de miseria al servicio de la República», mientras que los representantes y los señores del nuevo gobierno, hasta el último policía, cobraban con regularidad sus pagas. El pueblo sufre. Con su confianza pueril, con la candidez de la masa que cree en aquellos que la conducen, espera que se ocupen de él allá arriba, en la Cámara, en el Ayuntamiento, en el Comité de Salud Pública. Mirad, esto, aunque suene mal, pasa ahora mismo con las restricciones que se imponen con el coronavirus, por ejemplo en España, ¿no? Aparecen médicos, que en España son funcionarios públicos y que tienen un puesto de trabajo asegurado, al menos que la caguen irremediablemente, funcionarios de todo tipo, políticos de todo tipo, diciendo que hay que comportarse bien, que hay que aumentar las restricciones en muchos casos, etcétera, etcétera, sin darse cuenta de que hay mucha gente que depende de que no haya ningún tipo de restricción para poder comer, de que no tiene un sueldo asegurado, ¿no? Esto no es culpa específicamente de un médico en concreto, ¿no? Sino que al tener tu sueldo asegurado, no comprendes muy bien a la gente que no tiene nada o que no tiene un sueldo asegurado, ¿no? De ahí que es necesario que tengamos cierta empatía por aquellos que no viven nuestra realidad, intentar comprenderla, intentar ponernos en su lugar, y puede que no estemos de acuerdo con lo que digan, con lo que hagan, pero intentar comprender nos ayudará mucho mejor a entender y a ser mucho más perspicaces y argumentar mucho mejor. Y si tenéis algún tipo de debate, si aprendéis primero a entender a la otra parte, también entenderéis sus debilidades, que es muy importante. Y entenderéis por qué dice lo que dice, qué argumentos son los más fuertes, qué argumentos son los más débiles y por dónde poder contraargumentar, ¿no? Sus ideas. Eso es muy importante. Pero allá arriba se piensa en toda clase de cosas, excepto en los sufrimientos de la muchedumbre. Cuando el hambre roe a Francia en 1793 y compromete la revolución, cuando el pueblo se ve reducido a la última miseria, mientras que los campos elíseos se ven llenos de magníficos carruajes donde las mujeres exhiben sus lujosas galas, Robespierre insiste ante los jacobinos en discutir su memoria acerca de la Constitución inglesa. Cuando el trabajador sufre en 1848 con la paralización general de la industria, el gobierno provisional y la Cámara discuten acerca de las pensiones militares y del trabajo en las cárceles, sin preguntarse de qué vive el pueblo durante esta época de crisis. Y si debemos hacerle algún reproche a la Comuna de París, nacida bajo los cañones de los prusianos y que solo duró 70 días, es no haber comprendido que la revolución comunal no podía triunfar sin combatientes bien alimentados, y que con 30 sus diarios a uno no podía batirse en las murallas y mantener a la vez a su familia. El pueblo sufre y pregunta: ¿qué hacer para salir de este atolladero? Oye, una cosita os cuento. Este discurso que acabo de leer lo da alguien hoy en día y madre mía, madre mía la de votos que consigue. El Tito Kropotkin, que podía haber sido presidente de gobierno. Si es que... Claro, y luego la gente no lee este tipo de libros. Oye de ellos, los oye incluso en debates de gente que no lo ha leído. Por eso me gusta hacer esto. Por eso me gusta leer en directo. Que me escuche quien quiera, que debata conmigo quien quiera en los comentarios, pero me gusta hacer esto en directo porque me permite que con más facilidad se llegue a este tipo de textos, ¿no? Yo creo que es muy interesante. Pues bien, nos parece que tan solo hay una respuesta a esta pregunta: reconocer y proclamar en voz alta que cada cual, independientemente de su pasado, de su fuerza o debilidad, de sus aptitudes o incapacidades, tiene ante todo el derecho de vivir, y que la sociedad debe repartir entre todo el mundo, sin excepción, los medios de existencia de que dispone. Reconocerlo, proclamarlo y actuar en consecuencia. Es decir, hay que reconocer y proclamar en voz alta que cada cual, independientemente de su pasado, de su fuerza o debilidad, de sus aptitudes o incapacidades, tiene ante todo el derecho de vivir, y que la sociedad debe repartir entre todo el mundo, sin excepción, los medios de existencia de que dispone. Si leemos solo la primera parte, me gustaría que fueseis a vuestras constituciones y me dijeseis si aparece en la Constitución el derecho a la vida, el derecho a vivir tal como lo pretende aquí. No me refiero a cosas de aborto y demás, sino que la nación debe proveer al individuo que pueda estar bien alimentado y sobrevivir, ¿no? Vemos que esa concepción viene de aquí, sobre todo viene de la Ilustración, realmente.
Obrar de suerte que desde el primer día de la revolución el trabajador sepa que una nueva era se abre ante él. Que en lo sucesivo nadie se verá obligado a dormir bajo los puentes junto a los palacios, a pasar hambre mientras hay alimentos, a tiritar de frío cerca de los comercios de pieles. Todo debe ser de todos tanto en la realidad como en los principios, y que se produzca al fin, en la historia, una revolución que piense en las necesidades del pueblo antes de leerle la cartilla de sus deberes. Esto no podrá realizarse por decreto, sino por la toma de posesión inmediata, efectiva, de todo lo necesario para la vida de todos. Esta es la única manera verdaderamente científica de proceder, la única que comprende y desea el pueblo. Es decir, antes que atacar al Estado, hay que conseguir las fábricas. Muy interesante, ¿eh? Todo el mundo quiere atacar al Estado, pero nadie realmente está diciendo, no, vamos a coger los campos para nosotros, vamos a coger todas las fábricas, y ya luego vamos a por el Estado. Porque así te aseguras comer, ¿no? Tomar posesión en nombre del pueblo sublevado, de los graneros de trigo, de los almacenes atestados de ropas, de las casas habitables. No derrochar nada, organizarse con rapidez para llenar los vacíos, a fin de hacer frente a todas las necesidades, satisfacerlas todas, producir no con el fin de obtener beneficios para quien sea, sino para que la sociedad pueda vivir y desarrollarse. Basta de esas fórmulas ambiguas, como el derecho al trabajo, con las que se engañó al pueblo en 1848 y pretende seguir engañándolo. Tengamos el valor de reconocer que el bienestar, posible desde ahora, debe alcanzarse a toda costa. Cuando los trabajadores reclamaban en 1848 el derecho al trabajo, se organizaban talleres nacionales o municipales y se enviaba ahí a los hombres a deslomarse por 40 sus diarios. Cuando preguntaban cómo iba a organizarse el trabajo, les respondían: paciencia, amigos, el gobierno va a ocuparse de eso, y aquí tenéis por la jornada de hoy 40 sus. Descansad, rudos trabajadores, que tan duro habéis trabajado toda la vida. Y entre tanto se apuntaban los cañones, se convocaban hasta las últimas reservas del ejército, se desorganizaban a los mismos trabajadores por 1000 medios que conocen al dedillo los burgueses, y de pronto un día les decían: vais a colonizar el África, u os fusilamos. Madre mía. Muy diferente sería el resultado si los trabajadores reivindicasen el derecho al bienestar. Muy interesante esto, el derecho al bienestar y no el derecho al trabajo. ¿Cómo os quedáis con esto? Tengo derecho a estar bien. Porque el derecho al trabajo no significa que tengas que estar bien. No sé si se entiende, ¿no? La inteligencia, la perspicacia aquí de Kropotkin. De hecho, me lo voy a apuntar. Ahí con mis apuntes en el libro Topepos. Por eso mismo proclaman su derecho a apoderarse de toda la riqueza social, a tomar las casas e instalarse en ellas con arreglo a las necesidades de cada familia, a coger los víveres acumulados y consumirlos de suerte que conozcan hartura tanto como conocen el hambre. Proclaman su derecho a todas las riquezas, fruto del trabajo de generaciones pasadas y presentes, y a conocer por fin los grandes placeres del arte y de la ciencia, demasiado tiempo acaparados por los burgueses. Y cuando afirman su derecho al bienestar, declaran, lo que es aún más importante, su derecho a decidir ellos mismos cómo debe ser su bienestar, lo que necesitan para asegurarlo y lo que en lo sucesivo debe abandonarse como desprovisto de valor. El derecho al bienestar es la posibilidad de vivir como seres humanos y de criar a los hijos para hacer de ellos miembros iguales de una sociedad superior a la nuestra. Repito, el derecho al bienestar es la posibilidad de vivir como seres humanos y de criar a los hijos para hacer de ellos miembros iguales de una sociedad superior a la nuestra. Mientras que el derecho al trabajo es el derecho a continuar siendo siempre un esclavo asalariado, un hombre de labor, gobernado y explotado por los burgueses del mañana. Muy interesante esta diferenciación. El derecho al bienestar es la revolución social. El derecho al trabajo es, a lo sumo, un presidio industrial. Es tiempo ya de que el trabajador proclame su derecho a la herencia común y que tome posesión de ella. Y aquí termina este maravilloso capítulo que ha sido espectacular, ¿eh? Y aquí terminamos nosotros también, en esta lectura larga, donde hemos empezado un nuevo libro.
Y el próximo día seguiremos con el capítulo que se titula, madre mía, vaya cliffhanger aquí todo guapo, el comunismo anarquista. ¿Cómo os quedáis? El próximo capítulo es el meollo, ¿eh? Es el meollo de la cuestión, madre mía. Impresionante. Vamos a ver. Que me estás mandando mensajes, pero no... Los veo en el directo, pero no los veo en el chat aquí. Así que tendré que actualizar el chat porque se habrá desactualizado. Que he leído los mensajes, Pipe. No te preocupes, pero que digo que no me aparecen aquí en el OBS porque el OBS se ha quedado... Se ha quedado piruleta. Vale, ya está. Ya me han aparecido. Ah, no pasa nada por lo del directo. Muy mal que perdió Inglaterra. Yo voy con Italia. Lo siento. A mí... lo de los ingleses... Bah, ¿qué se le va a hacer? La vida es dura, pero más dura es la verdura. Y con esto y un bizcocho terminamos, ¿vale? Voy a cortar la grabación.